El proceso con el eneagrama es básicamente un proceso de autoobservación. El propósito es llegar a saber realmente quiénes somos de verdad. Después de identificarnos viene la desidentificación, que es reconocer que eso es solo el personaje, la máscara, para poder sobrevivir, para poder ser aceptados, para poder obtener lo que queríamos obtener, que en el fondo es el amor. Una cosa es leer el eneagrama, leer libros, y otra cosa es pasarlo por el cuerpo. Cada eneatipo describe no solo la parte neurótica, digamos, de la personalidad, sino también describe la esencia. Sí que es muy importante en este proceso con el eneagrama hacerlo acompañado, porque es la manera que puedo tener otros espejos. Los 9 eneatipos tienen virtudes y también es como qué vine a aportar. Me permite también alinearme con mi alma, con mi propósito. Encarnamos, digamos, el personaje exacto que nuestra alma necesita para evolucionar. Si yo vine a aprender la valentía, qué bueno que asumí una identidad miedosa porque no, ninguno es mejor que otro. Todos tienen 50% de luz, 50% de sombra. Cuando se rigidiza o se exagera, cualquier valor se vuelve antivalor. En el eneatipo 3, que él intenta mostrar una vida de realización, de éxito, como que todo siempre está bien, pero en el fondo siente un gran vacío y su camino evolutivo es el viaje hacia la autenticidad, justamente. Nadie de fuera puede decir tú sos eneatipo 2, tú sos eneatipo 3, tú sos eneatipo 6. Es la persona la que se puede identificar realmente, porque es clave la motivación. ¿Qué me lleva a actuar de determinada manera? Porque más allá de que haya 9 eneatipos y haya millones de personas número 9 o número 8, número 3, cada cual tiene su manera particular de encarnar ese eneatipo. Una escena de Mafalda que decía, justo a mí me tocó ser yo. Bueno, qué maravilla, ¿no? Que soy como soy. Cecilia, hay un montón de gente que ya ha hecho distintos tests del eneagrama para conocer su número, su eneatipo, pero aún así no entienden mucho para qué sirve ni les ha cambiado la vida en absoluto por identificar ese número, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué les está fallando? ¿Qué les está faltando? Bien, hola Irene. Bueno, gracias por este espacio y bueno, para hablar de eneagrama nada menos. Claro, muchas veces se quedan en el número, ¿no? Como si el objetivo del eneagrama fuese identificar qué número soy, ¿no? Entonces soy un 1, soy un 5, soy un 7. Y eso es solo un primer paso. Es un paso importante porque es identificar el personaje que venimos viviendo en la vida, ¿no? Por adaptarnos al entorno que nos toca vivir. El número dice o identifica un carácter, un tipo de personalidad, una forma de ser, de sentir, de pensar, de actuar. Es como una identidad que nos formamos. Y es importante identificarnos para reconocer cuál es esa identidad. Pero ese es el primer paso en el proceso de autoconocimiento con el eneagrama. Después de identificarnos viene la desidentificación, que es reconocer que eso es solo el personaje, la máscara que hemos usado para poder sobrevivir, para poder ser aceptados, para poder obtener lo que queríamos obtener, que en el fondo es el amor, la aceptación, el reconocimiento. Lo que pasa que el personaje es una pseudo solución, ¿no? Entonces, una vez que lo identificamos, como tal, podemos desidentificarnos, como sacarnos el traje y llegar a la esencia, ¿no? Y ese sí sería digamos, el fin de este camino, ¿no? El propósito es llegar a saber realmente quiénes somos de verdad. Claro, porque muchos hemos identificado ese eneatipo o creemos que, pues, luego ya entraremos hasta qué punto podemos identificar el eneatipo por nosotros mismos o con qué facilidad o dificultad, pero em, no se trata de
ponernos una etiqueta más, en realidad, ¿no? Es, como venías diciendo, justo lo contrario, identificar ese mecanismo para luego justamente quitarnos de esa etiqueta o desidentificarnos del personaje. Exacto, exacto. Sí, y los números no buscan etiquetar, ¿no? Simplemente se buscó esa nomenclatura, digamos, para, con un intento de hacer algo objetivo, que no tuviera carga valórica, porque también en el eneagrama tradicional o original se le daba nombres de pecados originales a los distintos eneatipos, y eso sí que genera un rechazo inicial, aunque tiene todo un significado y el pecado, pecado no es entendido como lo entiende la religión, de pronto, ¿no? Sino que tiene todo un mensaje y un conocimiento también por detrás. Es aquello que nos aleja justamente de nuestra esencia. ¿Por qué crees que alguien que ya ha indagado un poquito en el eneagrama, que conoce un poquito la herramienta, debería seguir escuchándonos? En el sentido de qué es lo más genuino, qué es lo más curioso o nutritivo del eneagrama, de lo que no se habla tanto o que es al igual más desconocido para la mayoría, ¿no? Bueno, primero creo que el autoconocimiento es infinito y el eneagrama es una herramienta tan rica, tan poderosa que siempre nos está dando una nueva posibilidad de mirarnos, ¿no? De un lado, del otro. Es como si yo tuviera un caleidoscopio, ¿no? Que lo voy moviendo y bueno, y voy viendo distintas configuraciones o viendo los mismos cristales desde otra perspectiva, ¿no? Y eso me abre posibilidades de desarrollo personal, posibilidades de espacios internos, posibilidades como de ampliar el repertorio de respuestas que tengo en lo cotidiano. Entonces, creo que siempre nos puede aportar. Y también una cosa es leer el eneagrama, leer libros, y otra cosa es pasarlo por el cuerpo. ¿No? Entonces, cuando uno lo pasa por el cuerpo, conecta desde el momento en el que está, en el presente. Y eso siempre es inédito, siempre es único y es especial. Y hay tantas herramientas para abordar eso, el trabajo desde el cuerpo y desde el presente, que siempre surgen novedades. En el taller que vas a dar el 24 de mayo, em, vas a hablar de los potenciales que esconde cada eneatipo, ¿no? Los potenciales de cada tipo de personalidad. En lugar de hablar de las sombras, que muchas veces es esto, hablabas de que antes tenían nombres de pecados capitales, ¿no? Es como, tú eres la pereza, tú eres lujuria. ¿Por qué ese enfoque en lugar de el, digámosle, tradicional? No sé si sería Bien, correcto así, ¿no? Pero ¿por qué ese enfoque desde las potencialidades de la personalidad? bien. Sí, el enfoque tradicional y el recorrido, digamos, histórico es primero ver la máscara. Y atravesar la máscara para llegar a la esencia, ¿no? Como atravesar la sombra para llegar a la luz. Y en este taller estoy proponiendo como eso, empezar como desde la luz, ¿no? Desde lo virtuoso, porque cada eneatipo describe no solo la parte neurótica, digamos, de la personalidad, sino también describe la esencia. Y hemos hecho históricamente énfasis en la primera parte, ¿no? Lo neurótico, y menos en lo virtuoso, ¿no? Eh, y me parece que si accedemos de esta manera, no es frivolizar, sino, bueno, expandir la luz para que iluminar la sombra, ¿no? Para iluminar la sombra, para apoyarnos en las fortalezas para poder también desde esas fortalezas mirar con compasión, con comprensión, con entendimiento y con calma esa otra parte que es la que más nos cuesta ver de pronto, ¿no? Entonces, nos resistimos muchas veces a ver
esas, este, limitantes, ¿no? O eso que nos encorseta, o eso que no nos permite avanzar, ¿no? O no nos permite expresar lo que realmente nuestra esencia, nuestro ser, nuestra alma quiere manifestar. Pero si nos paramos desde las fortalezas, bueno, es como tener un colchón ahí este, que nos abre de otra manera, creo. Ujú. Y quizás también el hecho de reconocer que aquello que nos ha encorsetado quizás también nos ha aportado virtudes, ¿no? O nos ha permitido masterizar eh, características, ¿no? En las que luego podemos también contribuir. Por supuesto, claro. Sí, es como el trigo y la paja, ¿no? Vienen juntos y bueno, es desde dónde me coloco con qué voy a sostener, ¿no? O a qué le doy el micrófono, a mi parte sombría, a mi parte luminosa, ¿no? Ay, me encantó eso del micrófono. Eh, lo que ya mencioné antes un poco, ¿no? Es fácil identificar el eneatipo, el número, el grupo del eneagrama al que pertenezco, o es fácil autoengañarse y confundirse con los eneatipos, porque hay muchos tests por internet, que corren por internet, pero bueno, a mí personalmente no me funcionan porque me quedan siempre los dos primeros empatados y con dos puntuaciones menos, dos o tres más empatados. O sea que, em, ¿cómo es eso? ¿Que es habitualmente tan difícil? O... Lo que pasa que cuando hacemos un test, lo hacemos desde nuestros propios filtros, o sea, nuestro propio carácter, nuestro eneatipo nos pone filtros, ¿no? Porque nos percibimos desde ese eneatipo. Entonces somos el observador y el observado, ¿no? O la observadora y la observada al mismo tiempo. Y claro, muchas veces nos hacemos trampas, ¿no? Sin querer, ¿no? Trampas al solitario. Entonces sí que es muy importante en este proceso con el eneagrama hacerlo acompañado, ¿no? Sea con otra persona, sea en grupo es genial, eh, porque es la manera que puedo tener otros espejos, otras miradas que objetiven ciertas cosas que yo no estoy viendo, ¿no? Y me reflejen su punto de vista. El proceso con el eneagrama es básicamente un proceso de autoobservación constante, permanente, eh, en, en las cosas más que uno podría decir más banales, ¿no? Pero eh, desde lo cotidiano, desde mis preferencias, mis gustos, mis hábitos, mi manera de vincularme, cómo hago las cosas, el lenguaje, qué palabras utilizo. Entonces, en todo eso en todos esos elementos se va reconociendo eso, una forma de pensar o unas ideas, ¿no? Que llamamos al nivel cognitivo o una sensibilidad, ¿no? Este, a nivel emocional o lo que llamamos las pasiones, ¿no? Y unos instintos también, o sea, qué me mueve hacia. Y eso es muy difícil hacerlo en solitario de manera neutra, digamos, de manera neutra. Entonces, por eso es muy importante hacerlo en compañía, sin duda. Y cuando nos miramos ese eneatipo como no como una limitación, ¿no? Que lo que veníamos hablando, si en lugar de verlo como una limitación, lo empezamos a ver como una fuente de capacidades, qué es lo que cambia o qué es lo que nos puede aportar, porque mencionabas, ¿no? Que nuestro neatipo se manifiesta en lo más banal, es ese ejercicio de autoobservación que desde lo cotidiano, cómo encaro las cosas, desde dónde las encaro, si en lugar de enfocarnos desde las limitaciones, nos enfocamos desde las capacidades, ¿qué es lo que podemos ver que, que cambia? Bueno, una mirada sobre una misma, uno mismo, primeramente.
¿no? Como eh, Claudio Naranjo habla en varios libros del eneagrama de las virtudes, ¿no? Mm. Que es, bueno, la otra cara, ¿no? En lugar de ver la máscara así, verla desde el lado de la esencia, ¿no? Y, y todos los 9 eneatipos tienen virtudes, grandes virtudes que son, bueno, esos potenciales, ¿no? Son como lo que permite desarrollar el potencial, ¿no? Cuando descubro mi virtud y también es como qué vine a aportar, ¿no? Entonces me permite también alinearme con mi alma, con mi propósito, con el sentido de vida eh, y sentirme empoderado, ¿no? Como empoderado desde la conexión, ¿no? No desde la imposición, ¿no? Sino desde, bueno, estar como parado en mi centro, en mi eje, y desde ahí expandir. Entonces creo que es muy bonito ese trabajo. Porque ahora que mencionabas esto, el eneatipo, digamos, lo que elegimos para sobrevivir no es casualidad tampoco, ¿no? Tiene que ver con, de alguna manera, me pregunto, no sé si es así, tiene que ver de alguna manera con em, nuestra alma, con nuestra misión, con nuestro propósito más interno, ¿no? O sea, Claro. que uno desarrolle un eneatipo y no otro, ¿se podría decir así? O... Yo creo que sí. Voy a aclarar una cosa previa para la audiencia. Elegimos, entre comillas, porque es un proceso inconsciente, porque se va configurando Claro. la personalidad durante la primera infancia y bueno, puede ser hasta la adolescencia, ¿verdad? Los 2 primeros septenios de vida, pero no es que uno dice, bueno, a ver, tate ti, ¿con cuál me quedo, no? Tiene que ver con mecanismos adaptativos al entorno, a la familia en la que nos tocó vivir y en respuesta a los mensajes que fuimos recibiendo, escuchando de qué es aceptado, qué no, qué es correcto, qué no. Y entonces, bueno, de qué mejor manera puedo ser aceptado y sentirme perteneciente en este núcleo, ¿no? Como, bueno, en este mundo, que es el mundo para el bebé, para el niño, ¿no? Entonces, aclarado esto, creo que sí, que eh, una vez hecho el recorrido, ¿no? Un proceso, un camino de autoconocimiento, uno puede descubrir, puede darse cuenta que encarnamos, digamos, el personaje exacto que nuestra alma necesita para evolucionar. ¿Mm? Cada alma tiene como una cualidad. eh, en esa pureza que tiene el alma, pero bueno, cualidades particulares, únicas, específicas, y el envase, digamos, para transitar en esta dimensión terrenal, eh, lo que hace es ayudar a que el alma, bueno, cumpla su misión, ¿no? Entonces, desde ahí hasta las limitantes o lo que en el lenguaje del eneagrama podemos llamar pecado, cobra otra dimensión. eh, Cobra otra dimensión. Si yo vine a aprender la valentía, bueno, qué bueno que tuve o que asumí una identidad miedosa porque entonces voy a tener los retos necesarios, las lecciones apropiadas para ejercitar la valentía, por ejemplo. Claro. Y ahora quería hacer también un inciso, ¿no? Quería mencionar que Cecilia es maestra y lectora de registros akáshicos. Entonces, además de ser psicoterapeuta gestal y experta en enneagrama, acompaña procesos de autoconocimiento y desarrollo personal para que podamos de esta manera reconectar con nuestra alma, ¿no? Por eso yo le preguntaba desde ese punto de vista, desde el punto de vista del alma, si hacemos de alguna manera esa elección inconsciente, obviamente, pero cada alma viene a desarrollar ciertas experiencias, ¿no? Y, Exacto. y está, imagino que tú lo ves en tus acompañamientos o en tu experiencia habrás visto que
que hay una correspondencia con cada eneatipo, ¿no? Sí, sí. Sí, con cada eneatipo, con el propósito del alma y también el eneatipo vinculado a lo que podemos llamar transgeneracional, ¿no? Como que el sistema familiar necesita en ese momento ese eneatipo, ¿no? Para, bueno, para equilibrar, para sanar determinadas cosas, para obtener determinadas cosas, ¿no? Y para subsistir como sistema, ¿no? Entonces, todo tiene sentido en realidad. Mm. Y volviendo a las virtudes y a los potenciales, ¿hay algún eneatipo que sea mejor que otro, que tenga más virtudes que otro? ¿Son todos virtudes diferentes? ¿Se comparten algunas? ¿Cómo funciona? Generalmente los mejores son los que no es el mío, no es el personal. Queremos lo que el otro tiene. No, 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 no hay ninguna jerarquía, no hay ni uno mejor que otro, son 9 eneatipos, o sea, desde la concepción del eneagrama. Desde el enfoque del eneagrama, cualquier ser humano podría identificarse con uno de los 9 y no más. Después los 9 tienen, bueno, variantes, tres subtipos, 3 energías diferentes, 3 matices, pero bueno, podrían ser 27 a lo sumo, pero no más, ¿no? Y eso es fascinante. Eh, pero ninguno es mejor que otro. Todos tienen 50% de luz, 50% de sombra y cada cual desde su número, digamos, tiene un trabajo por hacer y eso es intransferible e insoslayable también. ¿Cómo se vive esto en lo cotidiano? ¿Puedes darme algún ejemplo concreto de em, cómo puedo prestar yo atención a esas virtudes, a esos potenciales, a minimizar la sombra o a vivir con ella, potenciando más esas virtudes de mi eneatipo? A ver, se me ocurren dos. Bueno, un ejemplo. eh, a veces se vive el potencial porque el alma se expresa, ¿no? Pero cuando se rigidiza o se exagera, ¿m? Eh, cualquier valor se vuelve antivalor, ¿no? Como que se va al otro extremo, ¿no? Por exceso. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en un eneatipo creativo, ¿no? Se destaca por lo creativo, por la conexión con la belleza, con el misterio, como puede ser un eneatipo 4. Pero cuando eso lo convierte eh, como en su carta de presentación, lo exagera y lo adapta al entorno, entonces se vuelve como no sé, como una obsesión, digamos, ¿no? O la otra forma es un 4 creativo y siente ese impulso interno, ¿no? De crear, pero se boicotea, se sabotea. Entonces no muestra todo su potencial, no muestra toda su capacidad creativa, ¿no? Porque no, porque yo no, no, por vergüenza, o porque yo cómo voy a llegar ahí, o cómo yo voy a hacer esto, no, esto es solo para mí, ¿no? Y el alma se queda ahí como atrapada, ¿no? En esas creencias limitantes. Ahora esto me viene como al dedo para introducir la siguiente pregunta, ¿no? Porque muchas personas sienten o sentimos que hay cierto potencial dentro de nosotros, pero no sabemos cómo desarrollarlo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo, cómo podemos redireccionar eso? ¿Cómo podemos, a través del eneagrama, o qué les dirías a esas personas desde el punto de vista del eneagrama, eh, que a esas personas que sienten que tengo un potencial y no sé cómo expresarlo, no sé qué me pasa, estoy como Claro. atrapado? Bueno, yo cuando decimos eso, no sé cómo expandir esto.
hay una cuestión que puede ser una cuestión técnica, ¿no? Como decir, no conozco los medios para expandir, pero siento lo que quiero expandir, siento lo que quiero hacer, ser, ¿no? Lo que quiero manifestar y entregar al mundo. Eh, Ahí es, bueno, aprender, ¿no? Aprender Si yo quiero ser influencer, pero no tengo idea de las redes sociales, tengo que aprender, ¿no? Bueno, no es mi caso, pero bueno. Eh, pero a veces digo, yo no tengo idea o no sé cómo hacerlo porque empiezan pensamientos limitantes, ¿no? Creencias o lealtades invisibles, ¿no? ¿No? ¿Cómo voy a hacer esto? Mi papá o mi mamá no lo harían así nunca o no lo aprobarían, o no soy capaz o no soy suficiente para esto, o esto es demasiado para mí, o voy a ser rechazado, ¿no? Ahí aparecen todas las heridas de la infancia, que bueno, que la herida en definitiva es lo que configuró la personalidad, el eneatipo. Pero distinguiría esos dos niveles, ¿no? Cuando digo, no sé cómo hacerlo. Entonces, si el trabajo si la dificultad es técnica, aprender la técnica, los medios. Si la dificultad es más que tiene que ver con esas creencias limitantes, es el trabajo sobre sí, ¿no? Esa observación, ese proceso, porque es un proceso, no es de un día para otro, ¿no? De ver de dónde me viene esto, si es mío o es aprendido, es heredado, ¿no? Y ir soltando y, y bueno, y arriesgando, animándose, ¿no? A ir un poquito más allá en esa expansión. ¿Y cómo sería el caso contrario? Cuando a alguien parece que le va perfecto, a alguien que parece que está realmente viviendo según, o incluso que puede llegar a sentir que está dando lo mejor de sí o que está sacándole jugo a sus virtudes y potenciales, pero que en realidad no es así. ¿Cómo nos damos cuenta cuando esto sucede? ¿Hay alguna manera de darse cuenta de que te estás como autoengañando en ese sentido y que... Me eh, encanta esta pregunta porque una de las cosas riquísimas del enneagrama es esto de la diversidad y cómo lo que para una persona puede ser el camino de expansión, para otra persona puede necesitar lo contrario o algo muy diferente. Por ejemplo, un eneatipo 5 que es más retraído, reservado, solitario, aislado, su camino de expansión sería el poder confiar y abrirse al mundo, ¿no? Para otro que es muy histriónico, muy eh, excesivamente extrovertido, conectado con el mundo, ¿no? Vive hacia afuera, su camino es más hacia la sobriedad, hacia replegarse, hacia mirar hacia adentro, ¿no? Y retirarse un poco para lograr el equilibrio, el balance. Entonces no hay una receta para todos, ¿no? Cada camino también es específico, ¿no? Cada camino evolutivo es específico de cada eneatipo. Y me decías cómo nos damos cuenta cuando esa, bueno, aparente expansión o realización personal no es tan auténtica, ¿no? Ahí entra otro elemento clave desde la perspectiva del eneagrama, que es la motivación interna. Eh, Cuando hablamos de eneagrama, nadie de fuera puede decir tú sos eneatipo 2, tú sos eneatipo 3, tú sos eneatipo 6, ¿no? Es la persona la que se puede identificar realmente, porque es clave la motivación. ¿Qué me lleva a actuar de determinada manera o a decir tal cosa o mostrarme de determinada forma? Ujú. ¿Cuál es esa motivación que estoy buscando con ello? Entonces, hay personas, y cuando hablaste y pusiste el ejemplo, me viene el eneatipo 3 que él intenta mostrar una vida de realización, de éxito, como que todo siempre está bien, ¿no? Nunca le pasa nada preocupante, pero en el fondo siente un gran vacío, un gran vacío. Y su camino evolutivo es el viaje hacia la autenticidad, justamente. Pero bueno, vuelvo a reiterar, como dije antes, el camino solo lo puede hacer cada uno, ¿no? Ese proceso solo lo puede hacer cada persona para sí misma.
¿Y cómo es que nos cuesta reconocer tanto nuestras propias capacidades? ¿Depende de cada eneatipo? ¿Hay algún eneatipo que sea más benevolente con uno mismo o es algo más universal que nos cueste reconocer nuestras virtudes? Yo creo que es bastante universal y tiene mucho que ver eh, con la crianza, ¿no? Eh, Porque cuando nacemos, cuando somos bebés, los niños, o sea, estamos como en un estado de expansión, ¿no? Como de pureza, de infinitas posibilidades. Los niños se atreven a investigar, curiosean, ¿no? Prueban todo y hay que decirles no, esto no, ¿no? Como protección, pero también ahí entran a jugar las creencias, los temores de las figuras de referencia en la crianza. ¿No? Entonces, es muy difícil que alguien tenga la experiencia de ser aceptado incondicionalmente. Entonces, vamos haciendo recortes. Nos vienen los recortes desde afuera y entonces lo que vamos aprendiendo es que si me muestro tal como soy, no está bien, ¿no? Si me muestro tal como soy, o me rezongan, o mamá o papá se ponen tristes, o la abuela, y, y entonces nos vamos como eh, encorsetando un poquito, como nos vamos quedando con un trocito de posibilidades, ¿no? El eneagrama, que no tengo acá la figura, pero es un círculo con un triángulo inscripto y el hexagrama, que son 6 líneas. Y yo suelo decir, bueno, cuando nacemos somos la totalidad. Siempre somos la totalidad, pero tenemos el círculo completo de posibilidades a nuestra disposición y en el caminito de escuchar lo que nos dicen y de ir adaptándonos, nos quedamos con un trocito, como una porción de ese círculo. Y eso sería el carácter y el rango de posibilidades en el que nos habituamos a movernos. Pero creo que la raíz bueno, de lo que preguntas es por qué nos cuesta es eso, los Mm. mensajes que recibimos y nos vamos olvidando en realidad que éramos este, un ser con tantas posibilidades. ¿No? Y esto muy brevemente, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Pero solo para quien nos escuche hoy, el eneatipo no cambia, ¿no? O sea, uno tiene un eneatipo y no es que varíe a lo largo de la vida. Claro, sí, el eneatipo principal, el rasgo dominante no cambia, sí lo vamos flexibilizando, ¿no? Entonces, bueno, de por sí ya cada eneatipo es una estructura compleja, ¿no? Con aspectos cognitivos, aspectos emocionales, aspectos instintivos. eh, y también cada uno tiene las alas que llamamos, que son los eneatipos vecinos, digamos, el 6 tiene ala 5, ala 7, el 7 tiene ala 6, ala 8 y según las circunstancias vitales que vamos transitando, podemos como movernos hacia un lado, hacia el otro, buscando ese equilibrio, ¿no? También están los caminos de integración, cómo vamos eh, integrando aspectos o modos de funcionar de otros eneatipos en, en ese proceso de autoconocimiento y que muchas veces es a través de la terapia, a través de cursos, a través de formaciones y a través de la vida misma, ¿no? De las experiencias que nos van haciendo reflexionar, pensar, revisarnos, observarnos. ¿Y qué sucede a nivel emocional con aquellas personas que observan su eneatipo desde las virtudes? ¿Qué has observado tú que sucede a nivel emocional al descubrir esas virtudes? ¿Son reconocidas? ¿No son reconocidas? Am, qué cambio hay? Bueno, lo primero que se me viene así es el recuerdo de los rostros, ¿no? De las sonrisas, de la sorpresa, de como que ya el cuerpo manifiesta una expansión, ¿no? Cuando, wow, ¿no? El wow, ajá, ¿no? Cuando decimos, ajá. Eh, y porque muchas veces no es que no las vean, ¿no? O no las veamos,
pero cuando empezamos a trabajar y a redimensionar a sentir, eh, vamos como a rescatar ese, esa virtud o esa fortaleza su origen, ¿no? Como desde el propósito del alma, entonces se redimensiona, ¿no? Y hay una revalorización y hay una, bueno, una expansión, ¿no? Que se refleja en los cuerpos, en los rostros, en la respiración. Y eso es Claro, es muy bonito. como darte cuenta de repente que puedes contar con una varita mágica, ¿no? O con unos recursos con los que no habías reconocido antes o en los que te puedes apoyar y, y, no sé, y sentirte más completo quizás, ¿no? Porque a veces em, tenemos esas virtudes, las ejercemos inconscientemente, em, pero al no reconocerlas, digamos que no las estamos como integrando o las estamos menospreciando, digamos, ¿no? Menospreciando, ahí está, ¿no? Como, bueno, sí, esto está, o porque me sale fácil o porque, ¿no? Pero cuando vemos en perspectiva qué significa esto y cuando nos sentimos parte tomamos esa conciencia de ser parte del todo, ¿no? De un todo y cómo cada aporte es único y es necesario, ¿no? Ujú. Es maravilloso. Porque más allá Sí. de que haya 9 eneatipos y haya millones de personas número 9 o número 8 o número 3, ¿verdad? Cada cual tiene su manera particular de encarnar ese eneatipo, ¿no? Y bueno, es maravilloso. El próximo domingo 24 de mayo, Cecilia va a impartir un taller a través de Vía Aini para identificar esas potencialidades de nuestra personalidad. Y quiero que nos cuentes un poco, Cecilia. La hora está en la página, vamos a dejar toda la información en la descripción. Pero cuéntanos un poco qué vamos a vivir en ese taller, que luego también quedará grabado por si alguien ve esta, em, esta charla pasado el 24 de mayo. También podrá acceder, pero cuéntanos un poco qué vamos a vivir en esas 2 horas. Bueno, bueno, a ver, qué difícil contar sin espolear, ¿no? Pero bueno. Estoy con muchas ganas de que sea un espacio leve, ¿no? Como esto de que nos sintamos esponjosos, livianos, livianas, como de disfrute, de diversión, eh, de volver al niño, a la niña que, que somos y que vive todavía en nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hacer el trabajo profundo, profundo desde el eneagrama, integrando también los registros, va a haber algún material canalizado y, y bueno, y jugar también. Y que Buenísimo. salgamos del taller, bueno, con esa sensación de Y de expansión, liviandad, ¿no? de Como andar. de, ya no me pesa tanto mi máscara, sino que Eso es. puedo amigarme con ella y tomarla como lo que es Eso y es, sacarle brillo, ¿no? Y aprovechar ya que lo tengo, hacer algo con ello. eso es. Mafalda, ¿no? Hay una escena de Mafalda que decía, justo a mí me tocó ser yo. Bueno, no salir así, sino decir, bueno, qué maravilla, ¿no? Que soy como soy. Qué bueno, eso me gustó. Qué maravilla que soy como soy. Em, También me gustaría que mencionaras, ¿no? ¿Para quién no es el taller? ¿Necesitamos experiencia en eneagrama? No necesitamos experiencia, sí es para mayores de 18 años, bueno, hombres, mujeres, de habla hispana, pero no se necesita conocimientos de eneagrama.
Y si se tienen conocimientos de enneagrama, yo creo que también va a ser un encuentro diferente. Diferente. Buenísimo. O No, sea no que tenemos que autoanalizarnos tampoco demasiado, ¿no? Has dicho que sería como mucho de juego sí, eso y es. Eso es. bien. Es un domingo, o sea que no vamos a entrar en cuestiones sesudas. Hay material después en el blog para el que quiera leer, y hay mucho material y bibliografía en internet, ¿verdad? Pero bueno, esto es disfrutar del encuentro, básicamente, que es la riqueza, ¿verdad? De poder ver otros seres con otras formas de estar en el mundo y bueno, y reconocernos eh, en esa búsqueda, ¿no? De expansión, de querer vivir plenos, ¿no? Con lo que tenemos, construir lo mejor con los ladrillos que tenemos. Así que eso es. Ujú. Qué bueno. Y lo último ya para, si me quieres comentar un poco para cerrar, ¿qué es lo que tú te llevas de estos encuentros, de estas propuestas que haces? ¿Cómo sales tú de estos ofrecimientos? ¿Qué es lo que No, te yo como llevas? facilitadora agradecida, gratificada. Bueno, es la posibilidad de hacer lo que amo, con lo que vibro, de poner también al servicio de otras personas lo que a mí me ayudó en mi camino. Si trabajo con esto hoy es porque yo hice un proceso con Enneagrama, empecé en el año 92, o sea que llevo un trecho el recorrido y me parece muy potente como herramienta, como muy valioso como camino. Y bueno, me hace feliz contribuir con esto. Así que gratitud siempre, eso siempre. Y gratificaciones, muchas. Muy bien. Bueno, vamos a dejar toda la información en la descripción, tanto del taller como del perfil de Cecilia en Vía Aini. Si te ha gustado todo lo que has escuchado, si has disfrutado y aprendido cositas hoy con Cecilia y conmigo, puedes dejarnos un like, también puedes compartirlo para que llegue a más personas. Y, como no, puedes también unirte a Vía Aini y vas a encontrar ahí distintas propuestas de otros maestros de la comunidad también, talleres, eventos, algunas sesiones individuales también. Así que, bueno, quedas invitado, invitada. Gracias por llegar aquí. Muchas gracias, Cecilia, por todo lo que nos has compartido hoy. Ha sido un placer profundizar un poquito más en esa cara buena del eneagrama. Muchas gracias a ti. Y bueno, con todo esto como que vamos calentando motores, ¿no? Y dan muchas ganas de que llegue el 24. Exacto. Bueno, ahí os esperamos y nos vemos pronto. Un beso. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.